Desde estas estancias envié con una guía de los naturales de ellas ciertos españoles ballesteros que fuesen a mirar el camino que habían de llevar hasta una provincia que se llama Acuculín, y que llegaron a una aldea de la dicha provincia que está 10 leguas de donde yo quedé, y 6 de la cabecera de la provincia que se llama, como dije, Acuculín, y el señor de ella Acahuilguin, y llegaron sin ser sentidos, y de una casa tomaron 7 hombres y una mujer, y volvieron y dijeron que el camino era hasta donde ellos habían llegado algo trabajoso, pero que les había parecido muy bueno en comparación de los que habían pasado. De estos indios que trajeron estos españoles me informé de los cristianos que iba a buscar, y entre ellos venía uno natural de la provincia de Acalán, que dijo que era mercader y tenía su casa de asiento de mercadería en el pueblo donde residían los españoles que yo iba a buscar, que se llama el pueblo Nito, donde había mucha contratación de mercaderes de todas partes, y que los mercaderes naturales de Acalán tenían en él un barrio por sí, y con ellos estaba un hermano de Apaspolón, señor de Acalán, y que los cristianos los habían salteado de noche, y los habían tomado el pueblo y quitádoles las mercaderías que en él tenían, que eran en mucha cantidad, porque había mercaderes de muchas partes, y que desde entonces, que podía haber cerca de un año, todos se habían ido por otras provincias, y que él y ciertos mercaderes de Acalán habían pedido licencia a Acahuilguin, señor de Acuculín, para poblar en su tierra, y habían hecho en cierta parte que él les señaló un pueblezuelo donde vivían, y desde allí contrataban. Aunque ya el trato estaba muy perdido después que aquellos españoles allí habían venido, porque era por allí el paso y no osaban pasar por ellos, y que él me guiaría hasta donde estaban, pero que habíamos de pasar allá junto a ellos un gran brazo de mar, y antes de llegar allí, muchas sierras y malas, y que había desde allí 10 jornadas. Colgué mucho con tener tan buena guía y hícele mucha honra, y habláronle las guías que llevaba de Mazatlán y Taica, diciéndole cuán bien tratados habían sido de mí, y cuán amigo era yo de Apaspolón, su señor. Y con esto parecía que él se aseguró más, y fiándome de su seguridad, le mandé soltar a él y a los que con él habían traído, y con su confianza hice que se volviesen de allí las guías que traía, y les di algunas cosillas para ellos y para sus señores, y les agradecí su trabajo, y se fueron muy contentos. Luego envié 4 de aquellos de Acuculín con otros 2 de los de aquellas caserías de Tenciz, para que fuesen a hablar al señor de Acuculín, y le aseguraesen porque no se ausentase, y tras ellos envié los que iban abriendo el camino, y yo me partí desde ahí a 2 días por la necesidad de los bastimentos, aunque teníamos harta de reposar, en especial por amor de los caballos, pero llevando los más de ellos de diestro, nos fuimos, y aquella noche amaneció ido el que había de ser guía y los que con él quedaron. De que Dios sabe lo que sentí por haber enviado las otras. Seguí mi camino, y fui a dormir a un monte 5 leguas de allí, donde se pasaron hartos malos pasos y aún se desjarretó otro caballo que había quedado sano, que hasta ahí lo está, y otro día anduve 6 leguas y pasé 2 ríos. El uno se pasó por un árbol que estaba caído, que atravesaba de la una parte a la otra, con que hicimos sobre él con que pasase la gente para que no cayesen, y los caballos lo pasaron a nado, y se ahogaron en él 2 yeguas, y el otro se pasó en unas canoas, y los caballos también a nado. Y fui a dormir a una población pequeña de hasta 15 casas todas nuevas, y supe que aquellas eran donde los mercaderes de Acalán que habían salido de este pueblo, donde los cristianos están, habían poblado. Allí estuve yo un día esperando recoger la gente y fardaje, y envié delante 2 compañías de caballos y una de peones al pueblo de Acuculín, y escribiéronme cómo lo habían hallado despoblado, y en una casa grande que es del Señor habían hallado 2 hombres, que les dijeron que estaban allí por el mandado del Señor, esperando a que yo llegase para se lo ir a hacer saber, porque él había sabido de mi venida de aquellos mensajeros que yo le había enviado desde Tenciz, y que él holgaba de verme, y vendría en sabiendo que yo era llegado. Y que se había ido el uno de ellos a llamar al Señor y a traer algún bastimento, y el otro había quedado. Dijeron habían hallado cacao en los árboles, pero que no habían hallado maíz, pero que había un razonable pasto para los caballos. Como yo llegué a Acuculín, pregunté si había venido el Señor o vuelto el mensajero, y dijéronme que no, y hablé al que había quedado, preguntándole cómo no habían venido. Respondióme que no sabía, y que él también estaba esperando de ello, pero que podría ser que hubiese aguardado a saber que yo fuese venido, y que ahora que ya lo sabrá. Esperé 2 días, y como no vino, tornéle a hablar, y díjome que él no sabía qué era la causa de no haber venido, pero que le diese algunos españoles que fuesen con él, que él sabía dónde estaba y que lo llamarían.
y luego fueron con él 10 españoles, y llevólos bien 5 leguas de allí por unos montes, hasta unas chozas que hallaron vacías, donde, según dijeron los españoles, parecía bien que había estado gente poco había, y aquella noche se les fue la guía y se volvieron, quedé del todo sin guía. Que fue harta causa de doblarnos los trabajos, y envié cuadrillas de gente, así españoles como indios, por toda la provincia, y anduvieron por todas las partes de ella más de 8 días, y jamás pudieron hallar gente ni rastro de ella, sino fueron unas mujeres, que hicieron poco fruto a nuestro propósito, porque ni ellas sabían camino ni dar razón del Señor ni gente de la provincia, y una de ellas dijo que sabía un pueblo 2 jornadas de allí, que se llamaba Chianteca, y que allí se hallaría gente que les diese razón de aquellos españoles que buscábamos. Porque había en el dicho pueblo muchos mercaderes y personas que trataban en muchas partes, y así, envié luego gente, y a esta mujer por guía, y aunque era el pueblo 2 jornadas buenas de donde yo estaba, y todo, despoblado y mal camino, los naturales de él estaban ya avisados de mi venida, y no se pudo tomar tampoco guía. Quiso nuestro Señor que estando ya casi sin esperanza, por estar sin guía y porque de la aguja no nos podíamos aprovechar, por estar metidos entre las más espesas y bravas sierras que jamás se vieron, sin hallar camino que para ninguna parte saliese, más del que hasta allí habíamos llevado, que se halló por unos montes un muchacho de hasta 15 años, que preguntando, dijo que él nos guiaría hasta unas estancias de Tanija, que es otra provincia que llevaba yo en mi memoria que había de pasar, las cuales estancias dijo estar 2 jornadas de allí. Y con esta guía me partí, y en 2 días llegué a aquellas estancias donde los corredores que iban delante tomaron un indio viejo, y este nos guió hasta los pueblos de Tanija, que están otras 2 jornadas adelante, y en estos pueblos se tomaron 4 indios, y luego como les pregunté me dieron muy cierta nueva de los españoles que buscaba, diciendo que los habían visto y que estaban 2 jornadas de allí en el mismo pueblo que yo llevaba en mi memoria, que se llama Nito, que por ser pueblo de mucho trato de mercaderes. Se tenía de él mucha noticia en muchas partes, y así me la dieron de él en la provincia de Acalán, de que ya a vuestra majestad he hecho mención, y aún trajéronme 2 mujeres de las naturales del dicho pueblo Nito, donde estaban los españoles, las cuales me dieron más entera noticia, porque dijeron que al tiempo que los cristianos tomaron aquel pueblo ellas estaban en él, y como los saltearon de noche, las habían tomado entre otras muchas que allí tomaron, y que habían servido a ciertos cristianos de ellos, los cuales nombraban por sus nombres. No podré significar a vuestra majestad la mucha alegría que yo y todos los de mi compañía tuvimos con las nuevas que los naturales de Tamba nos dieron, por hallarnos ya tan cerca del fin de tan dudosa jornada como la que tratamos era, que aunque en aquellas 4 jornadas que desde Acuculín allí trajimos se pasaron innumerables trabajos, porque fueron todas sin camino y de muy ásperas sierras y despeñaderos, donde se despeñaron algunos de los caballos que nos quedaron, y un primo mío que se dice Juan de Ábalos rodó él y su caballo una sierra abajo, donde se quebró un brazo, y si no fuera por las platas de un arnés que llevaba vestido que le defendieron de las piedras, se hiciera pedazos, y fue harto trabajoso de tornar a sacar arriba, y otros muchos trabajos que serían largos de contar, que aquí se nos ofrecieron, en especial de hambre, porque aunque traía algunos puercos de los que saqué de México que aún no eran acabados, había más de 8 días cuando a Ataniba llegamos que no comíamos pan, sino palmitos cocidos con la carne, y sin sal, porque había muchos días que nos había faltado y algunos cuescos de palmas, y tampoco hallamos en estos pueblos de Tanija cosa ninguna de comer, porque como estaba tan cerca de los españoles, estaban despoblados mucho había, creyendo que habían de venir a ellos, aunque de esto estaban bien seguros, según yo hallé a los españoles, y con las nuevas de hallarnos tan cerca, olvidamos todos estos trabajos pasados, y púsonos esfuerzo para sufrir los presentes que no eran de menos condición, en especial el de la hambre, que era el mayor, porque aún de aquellos palmitos sin sal no teníamos abasto porque se cortaban con mucha dificultad de unas palmas muy gordas y altas que en todo un día 2 hombres tenían que hacer en cortar uno, y cortado, le comían en media hora. Estos indios que me dieron las nuevas de los españoles, me dijeron que hasta llegar allá había 2 jornadas de mal camino, y que junto con el dicho pueblo de Nito, donde los españoles estaban, estaba un muy gran río que no se podía pasar sin canoas porque era tan ancho que no era posible pasarse a nado.
Luego despaché 15 españoles de los de mi compañía, a pie, con una de aquellas guías, para que viesen el camino y el río, y mandéles que trabajasen de haber alguna lengua de aquellos españoles sin ser sentidos, para me informar qué gente era, si era de la que yo había enviado con Cristóbal de Olid o Francisco de las Casas, o de la de Gil González de Ávila, y así fueron, y el indio los guió hasta el dicho río, donde tomaron una canoa de unos mercaderes, y tomada, estuvieron allí 2 días escondidos. Y a cabo de este tiempo salió del pueblo de los españoles, que estaba de la otra parte del río, una canoa con 4 españoles que andaban pescando, a los cuales tomaron sin se les ir ninguno y sin ser sentidos en el pueblo, los cuales me trajeron y me informé de ellos y supe que aquella gente que allí estaba eran de los de Gil González de Ávila, y que estaban todos enfermos y casi muertos de hambre, y luego despaché 2 criados míos en la canoa que aquellos españoles traían, para que fuesen al pueblo de los españoles con una carta mía en que los hacía saber de mi venida. Y que yo me iba a poner al paso del río, y que les rogaba mucho allí me enviasen todo el aderezo de barcas y canoas, y que pasase. Y yo me fui luego con toda mi compañía al dicho paso del río, que estuve 3 días en llegar o él, y allí vino a mí un Diego Nieto, que dijo estar allí por justicia. Me trajo una barca y una canoa, en que yo con 10 o 12 pasé aquella noche al pueblo, y aún me vi en harto trabajo, porque nos tomó un viento al pasar, y como el río es muy ancho allí a la boca de la mar, por donde lo pasamos, estuvimos en mucho peligro de perdernos, y plugo a nuestro Señor de sacarnos a puerto. Otro día hice aderezar otra barca que allí estaba, y buscar más canoas y atarlas de 2 en 2, y con este aderezo pasó toda la gente y caballos en 5 o 6 días. La gente de españoles que yo allí hallé fueron hasta 60 hombres y 20 mujeres, que el capitán Gil González de Ávila allí había dejado, los cuales los hallé tales que era la mayor compasión del mundo de los ver, y de ver las alegrías que con mi venida hicieron, porque en la verdad, si yo no llegara, fuera imposible escapar ninguno de ellos, porque, demás de ser pocos y desarmados y sin caballos, estaban muy enfermos y llagados y muertos de hambre, porque se les acababan los bastimentos que habían traído de las islas y alguno que habían habido en aquel pueblo cuando lo tomaron a los naturales de él, y acabados, no tenían remedio de donde haber otros, porque no estaban para irlos a buscar por la tierra, y ya que trajeron, estaban en tal parte asentados que por ninguna tenían salida, digo que ellos supiesen ni pudiesen hallar, según se halló después con dificultad, y la poca posibilidad que en ellos había para salir a ninguna parte, porque a media legua de donde estaban poblados jamás habían salido por tierra, y vista la gran necesidad de aquella gente, determiné de buscar algún remedio para los sostener en tanto que le hallaba para poderlos enviar a las islas donde se aviasen, porque de todos ellos no había 8 para poder quedar en la tierra, ya que se hubiese de poblar, y luego de la gente que yo traje envié por muchas partes por la mar en 2 barcas que allí tenían y en 5 o 6 canoas, y la primera salida que se hizo fue a una boca de un río que se llama Yasa, que está 10 leguas de este pueblo, donde yo hallé estos cristianos hacia el camino por donde había venido, porque yo tenía noticia que allí había pueblos y muchos bastimentos. Y fue esta gente, y llegaron al dicho río, y subieron por él 6 leguas arriba, y dieron en unas labranzas asaz grandes, y los naturales de la tierra sintiéronlos venir y alzaron todos los bastimentos que tenían por unas caserías que por aquellas estancias había, y sus mujeres e hijos y haciendas, y ellos se escondieron en los montes. Y como los españoles allegaron por aquellas caserías, dicen que les hizo una grande agua, y recogiéronse a una gran casa que allí había, y como descuidados y mojados, todos se desarmaron, y aun muchos se desarmaron para enjugar sus ropas y calentarse a fuegos que habían hecho, y estando así descuidados, los naturales de la tierra dieron sobre ellos, y como los tomaron desapercibidos, hirieron muchos de ellos de tal manera, que les fue forzado tornarse a embarcar y venir de donde yo estaba, sin más recaudo del que habían llevado y como vinieron. Dios sabe lo que yo sentí, así por ver los heridos y aun algunos de ellos peligrosos, y por el favor que a los indios quedaría como por el poco remedio que trajeron para la gran necesidad en que estábamos. Luego a la hora en las mesmas barcas y canoas torné a embarcar otro capitán con más gente, así de españoles como de los naturales de México que conmigo fueron, y porque no pudo ir toda la gente en las dichas barcas, hícelos pasar de la otra parte de aquel gran río que está cabe este pueblo, y mandé que se fuesen por toda la costa, y que las barcas y canoas se fuesen tierra u tierra junto con ellos para pasar los ancones y ríos, que hay muchos, y así fueron y llegaron a la boca del dicho río, donde primero habían herido los otros españoles.
Y volvieron sin hacer cosa ninguna ni traer recaudo de bastimento, más de tomar 4 indios que iban en una canoa por la mar, y preguntados cómo se venían así, dijeron que con las muchas aguas que hacía, venía el río tan furioso que jamás habían podido subir por él arriba 1 legua, y que creyendo que amansara, habían estado esperando a la baja 8 días sin ningún bastimento ni fuego, más que de frutas de árboles silvestres, de que algunos vinieron tales que fue menester harto remedio para escaparlos. Vídeme aquí en harto aprieto y necesidad, que si no fuera por unos pocos de puercos que me habían quedado del camino, que comíamos con harta regla y sin pan ni sal, todos nos quedáramos aislados. Pregunté con la lengua a aquellos indios que habían tomado en la canoa, si sabían ellos por allí a alguna parte donde pudiésemos ir a buscar bastimentos, prometiéndoles que si me encaminasen donde los hubiese que los pondría en libertad, y demás les daría muchas cosas, y uno de ellos dijo que él era mercader y todos los otros sus esclavos. Y que él había ido por allí de mercaduría muchas veces con sus navíos, y que él sabía un estero que atravesaba desde allí hasta un gran río, por donde en tiempo que hacía tormentas y no podían navegar por la mar, todos los mercaderes atravesaban, y que en aquel río había muy grandes poblaciones y de gente muy rica y abastada de bastimentos, y que él los guiaría a ciertos pueblos donde muy cumplidamente pudiesen cargar de todos los bastimentos que quisiesen, y porque yo fuese cierto que él no mentía, que le llevase atado con una cadena para que si no fuese así, yo le mandase dar la pena que mereciese, y luego hice aderezar las barcas y canoas, y metí en ellas toda cuanta gente sana en mi compañía había, y enviélos con aquella guía, y fueron, y a cabo de 10 días volvieron de la manera que habían ido, diciendo que la guía los había metido por unas ciénagas donde las barcas ni canoas no podían navegar, y que habían hecho todo lo posible por pasar, y que jamás habían hallado remedio. Pregunté a la guía cómo me había burlado. Respondióme que no había, sino que aquellos españoles con quien yo le envié no habían querido pasar adelante, que ya estaban muy cerca de atravesar a la mar a donde el río subía, y aún muchos de los españoles confesaron que habían oído muy claro el ruido de la mar, y que no podía estar muy lejos de donde ellos habían llegado. No se puede decir lo que sentí el verme tan sin remedio, que casi estaba sin esperanza de él, y con pensamiento que ninguno podía escapar de cuantos allí estábamos, sino morir de hambre, y estando en esta perplejidad, Dios nuestro Señor, que de remediar semejantes necesidades siempre tiene cargo, en especial a mi mérito, que tantas veces me ha remediado y socorrido en ellas por andar yo en el real servicio de vuestra majestad, aportó allí un navío que venía de las islas harto sin sospecha de hallarme, el cual traía hasta 30 hombres, sin la gente que navegaba el dicho navío, y 13 caballos y 70 y tantos puercos y 12 vitas de carne salada, y pan hasta 30 cargas de lo de las islas. Dimos todos muchas gracias a nuestro Señor, que en tanta necesidad nos había socorrido, y compré todos aquellos bastimentos y el navío, que me costó todo 4.000 pesos, y ya yo me había dado prisa a adobar una carabela que aquellos españoles tenían casi perdida y a hacer un bergantín de otros que allí había quebrados, y cuando este navío vino ya la carabela estaba adobada, aunque al bergantín no creo que pudiéramos dar fin si no viniera aquel navío, porque vino en el hombre que aunque no era carpintero, tuvo para ello harta buena manera, y andando por la tierra por unas y otras partes se halló una vereda por unas muy ásperas sierras que a 18 leguas de allí fue a salir a cierta población que se dice Lehuela, donde se hallaron muchos bastimentos, pero como estaba tan lejos y de tan mal camino, era imposible proveernos de ellos. De ciertos indios que se tomaron allí en Lehuela se supo que Naco, que es un pueblo donde estuvieron Francisco de las Casas y Cristóbal de Olid y Gil González de Ávila, y donde el dicho Cristóbal de Olid murió, como ya a vuestra majestad tengo hecha relación y adelante diré, de que yo tuve noticia de aquellos españoles y hallé en aquel pueblo, y luego hice abrir el camino y envié un capitán con toda la gente y caballos, que en mi compañía no quedaron sino los enfermos y los criados de mi casa y algunas personas que se quisieron quedar conmigo para ir por la mar. Y mandé a aquel capitán que se fuese hasta el dicho pueblo de Naco, y que trabajase a apaciguar la gente de aquella provincia, porque quedó algo alborotada del tiempo que allí estuvieron aquellos capitanes, y que llegado luego, enviase 10 o 12 de caballo y otros tantos ballesteros a la bahía de San Andrés, que está 20 leguas del dicho pueblo, porque yo me partiría por la mar con aquellos navíos, y con ellos todos aquellos enfermos y gente que conmigo quedaron, y me iría a la dicta bahía y puerto de San Andrés. Y que si yo llegase primero, esperaría allí la gente que él había de enviar, y que les mandase que si ellos llegasen primero también me esperasen, para que les dijese lo que habían de hacer.
Después de partida esta gente y acabado el bergantín, quise meterme con la gente en los navíos para navegar, y hallé que aunque teníamos algún bastimento de carne que no lo teníamos de pan, y que era gran inconveniente meterme en la mar con tanta gente enferma, porque si algún día los tiempos nos detuviesen, sería perecer todos de hambre, en lugar de buscar remedio, y buscando manera para le hallar, me dijo el que estaba por capitán de aquella gente que cuando luego allí habían venido, que vinieron 200 hombres. Y que traían un muy buen bergantín y 4 navíos que eran todos los que Gil González había traído, y que con el dicho bergantín y con las barcas de los navíos habían subido aquel gran río arriba, y que habían hallado en él 2 golfos grandes, todos de agua dulce, y alrededor de ellos muchos pueblos y de muchos bastimentos, y que habían llegado hasta el cabo de aquellos golfos, que era 14 leguas el río arriba, y que había tornado a ensangostar el río, y que venía tan furioso, que en 6 días que quisieron subir por él arriba no habían podido subir sino 4 leguas. Y que todavía iba muy hondable, y que no habían sabido el secreto de él, y que allí creía él que había bastimentos de maíz hartos, pero que yo tenía poca gente para ir allá, porque cuando ellos habían ido, habían saltado 80 hombres en un pueblo, y aunque lo habían tomado sin ser sentidos, pero después que se habían juntado y peleado con ellos, y hécoles embarcar por fuerza, y les habían herido cierta gente. Yo, viendo la extrema necesidad en que estaba, y que era más peligro meterme en la mar sin bastimentos que no irlos a buscar por tierra, pospuesto todo, me determiné de subir aquel río arriba. Porque, demás de no poder hacer otra cosa sino buscar de comer para aquella gente, pudiera ser que Dios nuestro Señor fuera servido que de allí se supiera algún secreto en que yo pudiera servir a vuestra majestad. E hice luego contar la gente que tenía para poder ir conmigo, y hallé basta 40 españoles. Aunque no todos muy sueltos, pero todos podían servir para quedar en guarda de los navíos cuando yo saltase en tierra, y con esta gente y con hasta 50 indios que conmigo habían quedado de los de México, me metí en el bergantín que ya tenía acabado y en 2 barcas y 4 canoas, y dejé en aquel pueblo un despensero mío que tuviese cargo de dar de comer a aquellos enfermos que allí quedaban, y así, seguí mi camino el río arriba con harto trabajo por la gran corriente de él, y en 2 noches y un día salí al primero de los 2 golfos que arriba se hacen, que está hasta 3 leguas de donde partí, el cual cogerá 12 leguas, y en todo este golfo no hay población alguna, porque en torno de él es todo anegado, y navegué un día por este golfo hasta llegar a otra angostura que el río hizo, y entré por ella, y otro día por la mañana llegué al otro golfo, que era la cosa más hermosa del mundo de ver, que entre las más ásperas y agrias sierras que puede ser, estaba una mar tan grande que coja más de 30 leguas, y fui por la una costa de él, hasta que ya casi noche se halló una entrada de camino. Y a 2/3 de legua fui a dar en un pueblo, donde, según pareció, había sido sentido, y estaba todo despoblado y sin cosa ninguna. Hallamos en el campo mucho maíz verde, y así que comimos aquella noche y otro día de mañana, viendo que de allí no nos podíamos proveer de lo que veníamos a buscar, cargámonos de aquel maíz verde para comer, y volvimos a las barcas sin haber reencuentro ninguno ni ver gente de los naturales de la tierra, y embarcados, atravesé de la otra parte del golfo, y en el camino nos tomó un poco de tiempo, que atravesamos con trabajo y se perdió una canoa, aunque la gente fue socorrida con una barca que no se abogó sino un indio, y tomamos la tierra ya muy tarde cerca de noche, y no pudimos saltar en ella hasta otro día por la mañana, que con las barcas y canoas subimos por un riatillo pequeño que allí entraba, y quedando el bergantín fuera, fui a dar en un camino, y allí salté con 30 hombres y con todos los indios, y mandé volver las barcas y canoas al bergantín. Y yo seguí aquel camino, y luego a 1/4 de legua de donde desembarqué di en un pueblo que, según pareció, hacía muchos días que estaba despoblado, porque las casas estaban todas llenas de hierba, aunque tenían muy buenas huertas de cacahuatales y otros árboles de fruta, y anduve por el pueblo buscando si había camino que saliese a alguna parte, y hallé uno muy cerrado, que parecía que había muchos tiempos que no se seguía, y como no hallé otro, seguí por él, y anduve aquel día 5 leguas por unos montes, que casi todos los subíamos con manos y pies, según era cerrado, y fui a dar a una labranza de maizales, a donde, en una casita que en ella había, se tomaron 3 mujeres y un hombre, cuya debía ser aquella labranza, y éstas nos guiaron a otras, donde se tomaron otras 2 mujeres, y guiáronos por un camino hasta nos llevar a donde estaba otra gran labranza, y en medio de ella hasta 40 casillas muy pequeñas, que nuevamente parecían ser hechas, y según pareció, fuimos sentidos antes que llegásemos.
y toda la gente era huida por los montes, y como se tomaron así de improviso, no pudieron recoger tanto de lo que tenían, que no nos dejaron algo, en especial gallinas, palomas, perdices y faisanes que tenían en jaulas, aunque maíz seco y sal no la hallamos. Allí estuve aquella noche, que remediamos alguna necesidad de la hambre que traíamos porque hallamos maíz verde con que comimos estas aves, y habiendo más de 2 horas que estábamos dentro en aquel pueblezuelo, vinieron 2 indios de los que vivían en él, muy descuidados de hallar tales huéspedes en sus casas, y fueron tomados por las velas que yo tenía, y preguntados si sabían de algún pueblo por allí cerca, dijeron que sí, y que ellos me llevarían allá otro día, pero que habíamos de llegar ya casi noche. Y otro día de mañana nos partimos con aquellos guías, y nos llevaron por otro camino más malo que el del día pasado, porque, demás de ser tan cerrado como él, a tiro de ballesta pasábamos un río que todos iban a dar en aquel golfo, y de este gran ayuntamiento de aguas que bajan de todas aquellas sierras se hacen aquellos golfos y ciénagas, y sale aquel río tan poderoso a la mar, como a vuestra majestad he dicho. Y así, continuando nuestro camino, anduvimos 7 leguas sin llegar a poblado, en que se pasaron 45 ríos caudales, sin muchos arroyos que no se contaron, y en el camino se tomaron 3 mujeres, y venían de aquel pueblo donde nos llevaba la guía, cargadas de maíz, las cuales nos certificaron que la guía nos decía verdad. Y ya que el sol se quería poner, o era puesto, sentimos cierto ruido de gente, y pregunté a aquellas mujeres que qué era aquello, y dijéronme que era cierta fiesta que hacían aquel día, e hice poner toda la gente en el monte lo mejor y más secretamente que yo pude, y puse mis escuchas casi junto al pueblo, y otras por el camino, porque si viniese algún indio lo tomasen, y así estuve toda aquella noche con la mayor agua que nunca se vio, y con la mayor pestilencia de mosquitos que se podía pensar, y era tal el monte y el camino y la noche tan oscura y tempestuosa, que 2 o 3 veces quise salir para ir a dar en el pueblo, y jamás acerté a dar en el camino, aunque estaríamos tan cerca del pueblo que casi oíamos hablar la gente de él. Y así fue forzado esperar a que amaneciese, y fuimos tan a buen tiempo que los tomamos a todos durmiendo, y yo había mandado que nadie entrase en casa ni diese voz, sino que cercásemos estas casas más principales, en especial la del señor, y una grande atarazana en que nos habían dicho aquellas guías que dormía toda la gente de guerra, y quiso nuestra dicha que la primera casa con que fuimos a topar fue aquella donde estaba la gente de guerra, y como hacía ya claro que todo se veía, uno de los de mi compañía, que vio tanta gente y armas, parecióle que era bien, según nosotros éramos pocos y a él le parecían los contrarios muchos, aunque estaban durmiendo, que debía de invocar algún auxilio, comenzó a grandes voces a decir, Santiago, Santiago, a las cuales los indios recordaron, y de ellos acertaron a tomar las armas, y de ellos no, y como la casa donde estaban no tenía pared ninguna por ninguna parte, sino sobre postes armado el tejado, salían por donde querían, porque no la pudimos cercar toda, y certifico a vuestra majestad que si aquel no diera aquellas voces, todos se prendieran, sin se nos ir uno, que fuera la más hermosa cabalgada que nunca se vio en estas partes, y aún pudiera ser causa de dejar todo pacífico tornándolos a soltar y diciéndoles la causa de mi venida a aquellas partes, y asegurándolos, y viendo que no los hacíamos mal, antes les soltábamos teniéndolos presos, pudiera ser que hiciera mucho fruto, y así fue al revés. Prendimos hasta 15 hombres y hasta 20 mujeres, y murieron otros 10 o 12 que no se dejaron prender, entre los cuales murió el señor sin ser conocido, hasta que después de muerto me lo mostraron los presos. Tampoco en este pueblo hallamos cosa que nos aprovechéis, porque, aunque jalábamos maíz verde, no era para el bastimento que veníamos a buscar.